Hay historias que se cuentan en voz baja, historias que no aparecen en hemerotecas, pero sí en foros con fondo negro y letras blancas, esas habitaciones digitales donde siempre parece que alguien fuma al otro lado, historias que durante años han sobrevivido gracias a la mezcla perfecta entre miedo, rabia y la sensación de que la verdad siempre está escondida detrás de una puerta equivocada. A mí me sorprende el silencio que hay sobre algunas cosas. El Bar España es, digamos, la punta del iceberg. Porque a mí me parece muy chungo, con perdón de la expresión, muy difícil ocultar y que tantas familias se pongan de acuerdo. Yo creo que algo hubo. Saben, esto es muy horrible, muy horrendo, es casi mejor apagar la tele, pero no hacemos ningún favor, porque siempre este mundo se ha alimentado del silencio que hay alrededor. España está en manos de satanistas. Y hay cosas muy gore. Sí. Muy gore. Yo me pregunto, ¿qué habrá en el ser humano? ¿Qué gen destruido hay ahí para que haya personas que disfruten del mal a los niños? La gente tiene mucho miedo de denunciar y con razón. Pocos casos tan mencionados como Alcácer, la trama del Bar España supuestamente, todo eso que muchos internautas siguen. Que nunca nos han hecho caso. Que niños de la residencia de Vinaroz eran bajados en furgonetas al Bar España para que ejercieran la prostitución, también. Que mucho, ¿Seguro? Eso no es seguro. que pues yo, para mí sí. Y que tienen que ver con, ¿qué pasa? Que en Bélgica y en otros lugares, en Estados Unidos, sí que hay estas redes, pero en España no. Es decir, en 2019 varias personas fueron acusadas por ciberacoso y también por haber acusado falsamente a varias personas de estar en esta red de pederastas. Mi pretensión era que se investigaran los hechos, pero esto se convirtió en todo lo contrario. Los hechos jamás fueron investigados y los supuestos me denunciaron por injurias y calumnias. Y sobre todo tengo un juicio en donde me piden 50 años de cárcel por haber denunciado el caso Bar España. Para algunos es el mayor encubrimiento de la historia reciente de España, una red de abusos, políticos, jueces, guardias civiles, nombres ilustres y pasillos secretos. Para otros es un delirio colectivo que nació en un momento en el que se servían más conspiraciones que cubatas en un vaso de tubo. Durante casi 3 décadas esta historia ha vivido en un territorio extraño, demasiado escabrosa para ignorarla, demasiado incoherente para creerla del todo, demasiado persistente para que desaparezca. Y aún así, quien cae en ella, aunque sea por accidente, siente esa punzada incómoda que te obliga a seguir leyendo un hilo que ya debería haberse cerrado. Entonces, ¿estamos ante una verdad brutal que nadie quiso ver o ante un bulo tan bien construido que sobrevivió más tiempo que cualquier evidencia? ¿Qué falla cuando empiezas a investigar? ¿Y qué encaja sorprendentemente bien? ¿Por qué tanta gente está convencida de que ahí pasó algo terrible cuando a priori los hechos dicen lo contrario? Pero antes de continuar, deja que te hable del patrocinador de este vídeo. Ya están aquí las navidades, y si hay algo peor que los atracones que se vienen, es sacar el móvil para grabarte cantando villancicos con la familia y que te salte el aviso de almacenamiento casi lleno. ¿Qué haces entonces? ¿Le dices que pare a todo el mundo para borrar fotos? ¿Miras el saldo del banco para ver si te puedes permitir pagar más memoria a Google o Apple después de comprar los regalos? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? O haces eso, o te anticipas y te regalas Internext. Internext es un servicio de almacenamiento en la nube, tipo Drive o iCloud, pero con una diferencia importante. Usa cifrado de extremo a extremo. Eso significa que tus archivos están protegidos de verdad, hasta el punto de que ni siquiera ellos pueden acceder a lo que subes. Yo tengo el plan Premium, 3 TB de almacenamiento, accesibles desde el móvil y el ordenador, donde guardo copias de seguridad del móvil y horas de documentales, podcasts, libros y PDFs que uso para documentar mis vídeos. Además, la web y la aplicación son ultra sencillas. Arrastras los archivos y listo. También te permite compartirlos y sincronizar carpetas con el ordenador. Y a mí me funciona bastante mejor que Drive, pero vamos, de calle. Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor. Si entras con mi enlace que ves en pantalla y tienes en la descripción, verás que hay varios planes con pago anual o incluso de por vida. El plan Premium, además de los 3 TB que hemos hablado cifrados, incluye VPN, antivirus y un cleaner, todo en el mismo paquete. Yo voy a cumplir yo.
Entrando con mi link tienes aplicado directamente ni más ni menos que un 87% de descuento, y con la opción de por vida tienes 3 terabytes por solo 377 euros, información con la que podrás acceder desde cualquier dispositivo. Mucho más barato que la competencia, y tal como está el tema de la memoria y de la IA, sale mejor que cualquier disco duro. Internext ya cuenta con más de 1 millón de usuarios, es una empresa española y ofrece un producto sólido, respetando tus datos y tu privacidad. Gracias a Internext por patrocinar este vídeo, y ahora sí, dentro intro. Antes de empezar, un matiz importante. Lo que voy a contar ahora es el relato del caso tal y como lo construyen y lo cuentan sus propios protagonistas. Yo aquí no estoy afirmando ni acusando a nadie de nada, solo vamos a recorrer la historia tal y como fue difundida. En la comarca del Baix Maestrat, al norte de Castellón, existe un pueblo pequeño y aparentemente tranquilo llamado Benicarló, uno de esos lugares donde todo el mundo conoce a todo el mundo, donde los veranos duplican la población por la llegada de turistas, y donde en los años 90 la vida parecía discurrir sin demasiadas sorpresas. En ese escenario aparece la figura de Reinaldo Colás Navarro, un peluquero muy conocido en la zona, con un perfil que encajaba a la perfección en aquellos años de modernidad acelerada y aspiraciones glamurosas. Y es que Reinaldo no era un peluquero cualquiera, presumía, y con motivo, de haber sido discípulo de Llongueras, lo que en los 90 equivalía a llevar una etiqueta de prestigio pegada en la frente, vanguardia, estilo, un toque cosmopolita y la sensación de que estabas tratando con alguien conectado a un mundo mucho más grande que el de un simple salón de barrio. Su peluquería, Reinaldo Colás, estilista y cosmetologista, tenía un punto moderno para la época, y en verano era habitual ver entrar por la puerta a clientes que no eran del pueblo, turistas que repetían año tras año. La imagen pública de Reinaldo era la de un profesional inquieto, creativo, bien posicionado, y en lo personal parecía vivir una historia más o menos convencional. Tenía una relación con una mujer bastante más joven que él, 20 años de diferencia, bailarina y con la que tuvo 2 hijas. La mayor nació en el 92 y la pequeña en 1994. 2 niñas que crecían en lo que, desde fuera, parecía un entorno estable, normal, incluso idílico. Un padre conocido en el pueblo, una madre artista, 2 hijas, vamos, una familia de manual. Pero a mediados de los 90 algo empieza a agrietarse. El matrimonio entra en crisis y a partir de 1996 la relación se rompe definitivamente y él queda al margen del núcleo familiar. Las niñas pasan entonces a vivir con su madre, que ya había iniciado una nueva relación con un tal Giuseppe Farina, un conocido empresario italiano de éxito que llevaba años moviéndose en círculos de alto nivel y que había sido presidente del Milan entre 1982 y 1986. Además de empresario del sector inmobiliario y hotelero, era un hombre acostumbrado al poder, a los contactos y a una vida más sofisticada que la de un pequeño pueblo del Baix Maestrat. La madre y las 2 niñas se mudaron con Farina a una masía aislada conocida como Mas del Coll, en el término de Rossell, un lugar apartado perfecto para empezar una nueva vida, o al menos para intentarlo. Reinaldo seguía viendo a las niñas los fines de semana, y al principio todo parecía relativamente normal, pero en una de aquellas visitas empieza a notar comportamientos extraños en su hija mayor. Se obsesiona con la idea de que algo no va bien, pregunta, insiste, presiona, y acaba convencido de que ambas están siendo víctimas de abusos, no solo por parte de Giuseppe Farina, sino también por parte de su madre. Farina es un mafioso condenado por pederastia, encarcelado en Italia, y que Berlusconi se lo quitó en medio, como será el pájaro. Reinaldo estalla, su mundo se tambalea y todo empieza a girar alrededor de una única idea, la de proteger a sus hijas. El 7 de abril de 1997 se presenta en el juzgado número 2 de Vinaròs y formaliza una denuncia que asegura que sus hijas, de 3 y 5 años, están siendo abusadas en la masía Mas del Coll por su madre y su pareja. La denuncia es tan grave que la jueza que estaba de guardia actúa con rapidez
rapidez. De forma cautelar y hasta aclararlo, ordena que la guardia y custodia pase del hogar materno al paterno. Ese mismo día intervienen profesionales. Una psicóloga y una psiquiatra infantil hacen una exploración a las niñas, escuchan sus relatos y tratan de evaluar qué está ocurriendo realmente en esa familia fracturada. Pero no es suficiente para Reinaldo. Él mismo comienza a grabar los testimonios de sus hijas en cassette, en VHS, y a partir de aquí la vida de Reinaldo empieza a oscurecerse. El glamour de la peluquería, los veranos llenos de turistas, la imagen moderna de discípulo de Jongueras, todo eso se va desvaneciendo, y en el punto más débil ocurre algo que no esperaba. La misma jueza que le había entregado la custodia de sus hijas, ahora de buenas a primeras se la arrebataba, pero las niñas no vuelven con su madre ni con Farina. En lugar de eso, misteriosamente quedan bajo tutela institucional y son ingresadas en el centro de menores del Baix Maestrat, en Vinaròs. Reinaldo no puede creer lo que está pasando, siente que ha tocado fondo y en un gesto desesperado empieza a llamar a todas las puertas que se le ocurren. Radios locales, televisiones, redactores de sucesos, cualquiera que pudiera escucharle. Estamos en el 97, el juicio por el crimen de Alcácer acaba de arrancar y todo el país está absorbido por ese caso. Aún así, Reinaldo insiste, pero la mayoría de los medios no muestran interés. O bien no le creen, o bien piensan que es otro padre desbordado por una separación conflictiva. Hasta que aparece alguien que sí le presta atención, un hombre que lleva años moviéndose por los márgenes del periodismo y del misterio, investigando casos de desapariciones, sectas, rituales y crímenes difíciles. Un personaje poliédrico muy conocido en ciertos círculos por su mezcla de investigador, criminólogo y divulgador. Su nombre era Antonio Toscano. A mí me han amenazado más de 20 veces. Si sigues investigando, pues te vas a enterar, vas a ver lo que es verdad el satanismo, vas a ver en realidad lo que hay. Y a partir de ahí empiezan a caminar juntos. Colas seguía viendo a sus hijas algunos fines de semana. Ese pequeño margen de convivencia se convierte en la única ventana que cree tener para saber qué está pasando realmente. Ahora, junto a Toscano, siguen grabando conversaciones, siguen tomando notas, siguen buscando patrones, coherencias y contradicciones. Y entonces las niñas les cuentan nueva información. Por las noches, los menores del centro del Baix Maestrat eran sacados de las instalaciones y subidos a un autobús, siempre de noche, a un prostíbulo local de carretera muy concreto, llamado el Bar España. De repente, al menos en las cabezas del padre de Antonio Toscano, todo empieza a tener sentido y empieza a encajar de forma casi mágica. Las niñas empiezan a dar nombres, Antonio Toscano empieza a hacer conexiones y el caso empieza a reflejarse en el espejo más oscuro posible, en el caso Alcácer. La idea es siempre la misma, una red organizada de abuso a menores en la Comunidad Valenciana, exactamente la misma tesis que defienden noche tras noche en el Mississippi Juan Ignacio Blanco y Fernando García. Yo quiero dejar esa conciencia en la sociedad española que no estamos diciendo las cosas por decir, que son 4 años de trabajo y el pueblo español no se merece que se pase por esta tragedia de puntillas, porque esos señores siguen matando y pagando a delincuentes para que les lleven niñas para cometer las aberraciones que desgraciadamente hemos tenido que contar aquí que se cometieron con las 3 niñas. Antonio Toscano y Reinaldo Colás empiezan a peinar la zona, a preguntar, a entrevistar a padres y a niños dentro del centro de menores del Baix Maestrat. Conocen así a Joaquín Crespo, personaje clave en la historia, un toxicómano de la zona que les hace de puente a estas familias. La peluquería de Reinaldo ya ha cerrado. El primer piso se ha transformado en un estudio de grabación improvisado. Allí se reúnen con varias supuestas víctimas, con los padres de los muchachos, las hijas de Reinaldo. Toscano pregunta y las respuestas recogidas en cámara hielan la sangre. Poco a poco se va dibujando un mapa. Los testimonios empiezan a señalar a perfiles de todo tipo, políticos, empresarios de Benicarló, gente de la jet set valenciana, e incluso entre los testimonios aparece el nombre de la jueza del juzgado de Vinaròs, la que le había retirado la tutela de las hijas a Reinaldo. Según el relato, la jueza paseaba por el Bar España desnuda bajo la toga y obligaba a los menores a consumir drogas directamente desde sus pechos. Ten en cuenta que la que dirigía todo el tema, digamos, de la ofensiva contra mí a nivel judicial era la Sofía. Movía todos los juzgados, movía todos los fiscales, movía todo para
que fueran en contra mía. Digo, pero vamos a... Seguían encajando piezas, en su cabeza todo tenía sentido. También coinciden con los testimonios previos de las hijas y afirman que cada noche, efectivamente, los niños son sacados en autobuses del centro. Son llevados al Bar España, concretamente a la habitación 12 y también a la Masía Mas del Coll. Allí, según estos testimonios, son subastados, drogados, abusados y filmados en rituales satánicos. Y no solo eso, también se habla de asesinatos, concretamente de 5 niños del centro de menores. Los niños hacen dibujos describiendo a varios personajes, varias situaciones y todo es terrible. Juntando las piezas del relato, Toscano vincula a Bernarda la Petite como líder de toda la red. Todos los niños lo conocen además como el francés. Según Reinaldo y Toscano, se descubre que el cadáver de la persona desaparecida en Vinaròs en 1996 pertenece a Alicia Martínez, una enfermera que formaba parte de la red. Su función era curar las heridas provocadas por los abusos a los niños, pero Alicia un día se rebeló y cuando empezó a hablar, cuando empezó a ser un problema, los cabecillas de la trama decidieron silenciarla. Fue asesinada, metieron su cuerpo en su propio coche y lo arrojaron al mar. Otros testimonios señalan que Miquel Ricard y Toni Anglès eran clientes habituales del Bar España, que pasaban por allí, que frecuentaban el local y que estuvieron varias veces reunidos con los jefes de la red. Y es más, es que en el sumario del caso Alcácer hay una mención al Bar España. Dentro de esta narrativa se establece que son más de 80 niños los que se han visto afectados por esta red, y en lo más alto de la cadena de mando, en esta secta satánica, siempre aparecen los mismos nombres: Bernarda la Petite, cineasta condenado por liderar una red de pornografía infantil, desmantelada en 1997 durante la operación Aldo 71, Francisco Camps, entonces consejero de Cultura, Educación y Ciencia del Gobierno Autonómico de la Generalitat Valenciana, Carlos Fabra, el presidente de la Diputación y hombre más poderoso de todo Castellón, un alto mando de la Guardia Civil, la jueza de Vinaròs y por supuesto Giuseppe Farina. En marzo de 1999, Reinaldo entrega a la Fiscalía de Castellón toda la investigación que han llevado a cabo Toscano y él, 5 cintas de vídeo y 3 de audio grabadas en su peluquería y dibujos realizados por las presuntas víctimas. De los 80 menores que estaban implicados, y según cuenta Reinaldo, solo 18 llegan a presentar denuncia formal en comisaría. Se investiga el bar y en el descampado de atrás se hallan unos huesos. Todo estaba bien atado, testimonios, lugares, pruebas físicas. Pero, para desgracia de Reinaldo y Toscano, el resultado de todo aquello terminó en el archivo sistemático de las denuncias por parte de los tribunales y en un informe oficial que concluía que no existía ninguna red organizada y que las personas señaladas eran literalmente gente respetable. Y con esto los tribunales daban carpetazo, pero Reinaldo y Antonio no daban crédito. ¿De verdad las élites estaban tapando todo el caso? Para Reinaldo y el poliédrico investigador no había ninguna duda, había que continuar la batalla. En 2002 es asesinado Miquel Roig, según el relato, dueño de un videoclub en Peñíscola y encargado de la distribución de las cintas de vídeo que se grababan en el Bar España y en la Masía Mas del Coll. Reinaldo y Toscano sabían que estaban molestando, sabían que se estaban metiendo en un terreno donde no eran bienvenidos, y quizá por eso los medios seguían dándoles la espalda. Así que, llegados a este punto, hicieron lo único que les quedaba: filtraron toda su investigación a internet, los vídeos, los audios, los testimonios, todo. Y gracias a la rudimentaria red de la época, la historia empieza a moverse. Se comparte por Messenger, viaja por correos electrónicos, salta de foro en foro y, por primera vez, sienten que ya no están solos. Pero llegamos a 2005, envalentonado por esta red de apoyo digital, Reinaldo se presenta una vez más en comisaría, esta vez acompañado de sus hijas, que ya tenían 13 y 11 años, para interponer otra denuncia. Sin embargo, aquella no sale como esperaba. De allí sale detenido. Se le impone una orden de alejamiento respecto a sus hijas. La custodia pasa de nuevo a la madre y, para colmo, es denunciado por denuncias falsas, calumnias y difamaciones. Las élites actuando de nuevo. 3 años después, en 2008, llega la sentencia: 15 meses de cárcel. Y aquí parecía que se terminaba todo, pero no. Para entonces, Antonio Toscano ya estaba en televisión relacionando la desaparición de Madeleine McCann con la supuesta red de abusos a menores de la Comunidad Valenciana. Entorno no fiable, no sé exactamente qué quieres decir, pero... Las amistades de los McCann. ¿Quién es este francés al que no francés? ¿Qué tiene que ver en Bernarda la Petite, es un francés que ya estuvo ligado en Pedrestí, sigue ligado. ¿En qué has dicho? Pedrestí y pedofilia. ¿Tiene antecedentes? Sí, muchos antecedentes. De hecho, 5 que no cumplió, solo cumplió uno en el 97, la Operación Toro Bravo 271. Tiene relaciones en España, concretamente en la zona de Castellón,
con gente muy reconocida en ¿Qué Benicarló. relaciones tiene con los Macán? Sí. Esta relación, ese señor tiene relación con uno de los entornos de los Macán. Llega incluso a contactar con la agencia de detectives contratada por la familia, Método 3, para demostrarles la vinculación de la desaparición de la niña con Bernarda Lapetit. A todo esto, Reinaldo solo cumplió 1/3 de la condena, y aunque parecía que, llegados a este punto, el caso había sido desarticulado, enterrado y silenciado, ese mismo 2008, el Bar España da el salto a la televisión. Antena 3 emite el reportaje Pedastas al descubierto y por primera vez se demuestran en abierto los testimonios grabados por Toscano y Colás. Jordi, Carlos y Daniel siguen buscando su infancia perdida, mirando al futuro y reclamando justicia. Pero el programa en verdad camina con pies de plomo. Los menores aparecen con las caras completamente difuminadas, no se menciona en ningún momento a Castellón, no se señala a nadie, no se dan nombres, no se acusa a nadie en concreto. Pero es que, por otro lado, estábamos viviendo el boom de las redes sociales, y eso cambia absolutamente todo. Foros, páginas de Facebook, Twenty, cuentas de Twitter, canales de YouTube, todo empieza a contaminarse, el caso se mueve, se comparte, se comenta, la gente ve los vídeos, lee los testimonios, se indigna y la pelota crece. Años más tarde apareció en escena Valentí Figueres, un cineasta y realizador valenciano vinculado principalmente al ámbito del documental social y de investigación. A lo largo de su carrera había trabajado en distintos proyectos audiovisuales centrados en conflictos sociales, memoria histórica y casos controvertidos. Se interesa por el caso y empieza a reunirse con Reinaldo y con Joaquín Crespo, el toxicómano que hacía de puente entre las familias. Le ponen en contacto con las víctimas, las entrevista e incluso consigue ponerse en contacto con Mónica Oltra, una de las caras más visibles de Compromís y una figura muy activa en la oposición durante los años del Partido Popular. En 2015, Compromís entra en el gobierno de la Generalitat Valenciana y Mónica Oltra pasa a ser vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Por primera vez, alguien que había dado voz al caso desde la oposición tenía ahora poder institucional real. Pero una vez dentro del gobierno, el recorrido del Bar España no cambia judicialmente. No se reabre el caso, no aparecen nuevas pruebas, no hay avances procesales. Aún así, en 2017, Valentí anuncia que tiene casi listo un documental sobre lo que verdaderamente ocurrió en el Bar España. Concede varias entrevistas en radio e incluso le hacen un reportaje especial en TV3, la única televisión que se atreve a tocar el tema desde 2008 que Antena 3 sacó su reportaje. Érase una vegada una persona de extrema dreta francesa, una italiana i una espanyola que se reuneixen i descobreixen que són capaços de fer un tràfic exitós de diners i de tràfic de cocaïna en la costa valenciana, però que a més fan unes festes on porten xiquets supostament dels centres de menors que ells mateixos ho conten, que són transportats per la nit i fan unes festes on no sols els exploten sexualment, es violen i tal, sinó que es filmen y venen lo filmat. El documental llamado La Manada de Valentí Figueres, sin embargo, jamás vio la luz. Reinaldo tenía claro que volvían a silenciarlo, las altas esferas volvían a enterrar su relato y lo dejaban como un loco y un mentiroso. La gente tiene mucho miedo de denunciar y con razón. Que nunca nos han hecho caso. Nunca. Pero lo cierto es que Reinaldo ya no tenía mucho tiempo más para seguir luchando. Falleció en 2017 por cáncer de hígado. Y como colofón, en marzo de 2021 sí que se abrió un juicio, pero se sentó al banquillo a varias personas acusadas de difundir el bulo del Bar España. En 2022 arrancó el juicio oral. La justicia sentará en el banquillo próximamente a 11 personas acusadas de difundir mentiras contra conocidos políticos, miembros de las fuerzas de seguridad y de la magistratura, a los que han relacionado falsamente con una trama de pederastia satánica ubicada en el Bar España de Benicarló, Castellón. En fin, el sistema ha ganado, ¿no? Hay un momento en el que los rumores se agotan y la historia te obliga a mirar atrás para intentar comprenderla, porque esta historia no prende por azar, se expande, llega hasta nuestros días y nace en un caldo de cultivo muy concreto. En 1989 desaparecen 2 chicas adolescentes en Macastre, un pueblo valenciano. Nunca se resuelve, durante años en las crónicas de sucesos y misterios se habla de rituales, sectas, cintas y redes. En el 96 en Bélgica se descubre que Marc Dutroux ha secuestrado, abusado y asesinado a varias niñas. Por primera vez en Europa se asume que una red de
real puede existir, y no en la ficción, sino delante de nuestras narices. Ese mismo año, además, estalla también el caso Arni, el escándalo de Sevilla, abusos a menores, personajes famosos, empresarios y gente conocida implicada. Y, como no, por supuesto, el caso Alcácer. Durante meses, el país entero se sienta cada tarde delante del televisor a rebozarse del horror y la conspiración en directo. El crimen se convierte en el rey del espectáculo, y la sospecha en un sistema altamente rentable. Antonio Anglés, que ven ustedes en pantalla, el hombre más buscado de España, podría estar escondido a pocos metros del lugar del crimen. Anglés ha sido visto en Alcácer con el pelo muy corto y vestido de mujer. El asesino de Miriam, Toñi y Desiré podría andar por las calles de Valencia. Esa es la última sospecha. Encima, aquí en Valencia, además, son los años de la ruta del bacalao, de las drogas, de las noches eternas, de las carreteras secundarias llenas de locales oscuros que no cierran y de jóvenes desbordados haciendo autostop. Estaba todo el movimiento del bacalao, siempre se ha dicho que la gente cuando comete cosas malas no la hace en la puerta de su casa, sino que se va a kilómetros a realizarlos. Y Valencia y el Castellón y toda aquella zona era sitio de paso, de fiesta, de que no pasaba nada, ¿no? Tenían esa sensación de que no iba a pasar nada. Sumemos a todo esto que a finales de los 90 y principios de los 2000 aparece un revival muy potente del imaginario satanista que ya había aprendido en los 70 con películas como La semilla del diablo o El exorcista. Y en aquel momento, justo finales de los 90, principio de los 2000, tuvimos en España nuestro particular Satanic Panic, una eclosión brutal de sectas satánicas en todo el Levante español. Era una época especialmente fértil para el miedo al oculto, para los pánicos morales y para esos casos de juegos de rol que, según los titulares, siempre acaban en asesinatos. Y mientras Pactar con el Diablo, El Día de la Bestia, Stigmata o Ace Wide Shut llenaban salas de cine, parecía que todo podía explicarse con túnicas negras, pentagramas, rituales y una inquietante colección de juegos capaces de pervertir mentes. Y es justo en ese momento exacto cuando nace el bulo del Bar España, el mismo año en el que arranca el juicio de Alcácer, el año en el que Fernando García y Juan Ignacio Blanco están todos los días en el plató del Mississippi construyendo el gran relato de la conspiración nacional, la España negra, las élites, las tintas, los vídeos snuff y el poder en la sombra. Y, en paralelo, en Castellón, Reinaldo Colás y Antonio Toscano empiezan a hacer exactamente lo mismo, con los mismos ingredientes, con el mismo tono, con el mismo objetivo. Porque si lo analizas bien, el caso Bar España es, en el fondo, un hijo bastardísimo de su tiempo. Tiene tiene rituales, tiene políticos, tiene jueces, tiene empresarios, tiene vídeos snuff, tiene niños desaparecidos, tiene cintas de vídeo, tiene un mártir, tiene censura, tiene medios cobardes y tiene un sistema que tapa todo. Si lo miramos con la distancia suficiente, nos damos cuenta de que el caso Bar España no inventa nada, sino que lo aglutina todo. Es un collage perfecto con absolutamente todas las cosas turbias y escalofriantes que se respiraban a finales de los 90 y principios de los 2000. Y solo con esto ya podríamos empezar a desmontar el caso. Pero no seamos tan simples, porque esto realmente hace aguas por muchos lados, y aunque hablando de redes poderosas, de rituales o de conspiraciones se pueden poner muchos parches, lo que no se puede negar es que existe un punto cero. Así que permitidme volver ahí, a ese momento que no es ni más ni menos que una ruptura de pareja. En 1996 Reinaldo lo tenía todo, y de repente se separa de su mujer. A eso se le suma que la madre de las niñas rehace su vida con alguien que lo supera en todo cuanto él había logrado: dinero, poder, estabilidad y éxito. Ahí entra en una espiral de alcohol, de celos, de obsesión y de una sensación permanente de agravio. Y ahí nace la paranoia. Cuando Reinaldo interpone la denuncia en abril de 1997, la jueza actúa exactamente como debe actuar ante algo así: protección máxima de las menores. Por eso se le otorga la custodia de forma cautelar al padre, porque el protocolo obliga a alejar a las niñas del posible foco de riesgo. Además, ¿os acordáis que comenté que intervinieron una psicóloga y una psiquiatra? Pues esas dos profesionales especializadas en infancia, elegidas precisamente por la edad de las niñas, las evaluaron con calma, sin cámaras, sin Toscano Nicolás, sin grabadoras, sin presión mediática, y no apareció nada. Ni signos físicos de abuso, ni indicadores psicológicos claros, ni relatos compatibles con una agresión sexual real. De hecho, las profesionales dejan constancia de que las niñas ni siquiera sabían identificar un cuerpo masculino desnudo. Intervinieron en este procedimiento, intervinieron ya de entrada una psicóloga y una psiquiatra infantil que se buscó expresamente porque eran muy pequeñitas, y el padre empezó a trabajar por su cuenta.
grababa cintas que me adjuntaba al margen del proceso. Yo le decía, no vaya usted por aquí, porque esto no me sirve de nada. Era evidente que las estaba manipulando y no queríamos que apareciera. Y aquí llega el primer punto en el que cada uno debe decidir si cree o no cree esta historia. Puedes pensar que, en apenas unos meses, el supuesto poder de Farina y de las órdenes satánicas habría sido capaz de provocarles un lavado de cerebro tan profundo que pasaría inadvertido incluso para dos profesionales reputadas que actuaban por mandato judicial. O puedes pensar, por el contrario, que es Reinaldo quien, incapaz de aceptar la realidad, construye una narrativa alternativa y busca confirmarla interrogando él mismo a las niñas. Puedes interpretar que enciende las cámaras porque realmente ha detectado algo, o que simplemente insiste una y otra vez con las mismas preguntas para intentar reforzar el relato que ya tiene en la cabeza. De hecho, según cuenta la misma jueza de Vinaròs, son las mismas profesionales las que alertan de que existe un riesgo real de manipulación por parte del padre. La jueza habla con Reinaldo y le pide que frene, pero Reinaldo continúa. Se le advierte verbalmente en varias ocasiones, no hace absolutamente ningún caso, y le advierto que si sigue así me están diciendo las profesionales que no pueden trabajar con las niñas, y yo le advierto que le retiraré la guardia y custodia y que pasará a la residencia de menores de Vinaròs. Y por eso, de nuevo, según el testimonio de la misma jueza, que no por venganza, no por conspiración, sino por protocolo, se le retira la custodia al padre. Se activa la única salida neutral cuando la familia ya es un campo de minas, el protocolo estándar de protección, tutela institucional y entrada en el centro de menores del Baix Maestrat. Y fijaos vosotros qué casualidad que cuando pasa esto, esa jueza del juzgado de lo civil número 2 de Vinaròs, que además ese día estaba de guardia, pasa a ser figura de máximo poder dentro de la trama. La jueza todopoderosa que archiva, que bloquea, que habla con fiscales, que mueve hilos a muchos niveles, incluso con mano en el Tribunal Supremo. Esta persona me dice un día, dice, está aquí Telecinco y parece ser que te están, que dicen que estás en una trama de pedofilia, y bueno, yo me eché a reír. Y bueno, fue la única vez que me eché a reír, porque luego vi que esto, que iba increciendo. Y sé que, si eres de los que creen firmemente en esta trama, seguramente ahora mismo estás pensando que quizá yo tenga algún tipo de parentesco con esta supuesta jueza satánica, y que estoy intentando blanquear un caso que, según esa visión, destaparía lo más oscuro de las cloacas del sistema. Así que, antes de continuar, dejadme que os hable de cómo conocí yo esta historia, porque mi entrada en el Bar España fue, cuanto menos, delirante. Hola, soy Maribel Gil, bienvenidos a la escuela MasterChef. Me tropecé con el caso en 2013 y recuerdo perfectamente la fecha porque fue además el mismo año en el que se estrenó el concurso televisivo más exitoso de nuestro país, MasterChef. Pues bien, en aquella primera edición participaba una mujer llamada Maribel Gil, de Benicarló, la señora de las alcachofas, simpática, entrañable, de pueblo, la típica concursante que le cae bien a todo el mundo. Pero un día, sin venir a cuento, me encuentro en mi timeline de Facebook una publicación que decía que esa mujer era luciferina, que había participado en asesinatos de niños y que formaba parte de rituales satánicos con toga incluida. Al cual me quedé bastante loco, pues resulta que era la mujer de uno de los empresarios que ya había sido vinculado a la supuesta red del Bar España previamente por Reinaldo, un empresario conocido de Benicarló. ¿Y qué queréis que os diga? Al principio me pensaba que era una broma y me lo tomé bastante a coña. Pensaba que sería una ida de olla de cualquier conspiranoico de internet, hasta que, como le pasó a tanta gente, empecé a indagar y llegué a los testimonios. Y ahí cambió todo. Porque hay que reconocer una cosa. Esos testimonios te los encuentras así de repente y es que te dejan la piel de gallina. Hay más de 3 horas de grabaciones hechas por Toscano y Colás. Niños y no tan niños contando cosas absolutamente espantosas. Rituales, abusos, secuestros, drogas, asesinatos. Y tú, frente a la pantalla, con un nudo en el estómago. Y aquí entra la trampa perfecta porque ¿qué tipo de persona puede dudar de un niño? ¿Quién se atreve a pensar que alguien tan pequeño puede estar inventándose algo así de horrible? ¿Y quién es el desalmado que no cree en ese dolor? Tú ves a unos chavalines contándote aquello y algo, si tienes un mínimo de empatía y de humanidad, se te rompe por dentro, ¿no? Dices, leche. O sea, muchas veces te da vergüenza reconocer que has tenido un encontronazo con alguien en el metro, ponerte delante de una cámara para contar semejantes cosas, o es verdad, o qué está pasando aquí. Y entonces lo das por hecho, como casi todo el mundo. Yo también. Durante muchísimos años he sido fiel defensor de la trama del caso Bar España. Y es que los testimonios son absolutamente clave para entrar de cabeza al bulo. Yo me lo creía. ¿Por qué me lo creía? Porque yo
Yo siempre me he basado en la declaración de los niños. Yo no me podía creer que los niños mintiesen en eso. Primero los de sus hijas, luego los de los chavales del centro, padres, adultos y supuestas víctimas. Horas y horas de vídeos que, sobre el papel, parecen sostenerlo todo. Pero cuando te acercas un poco, empieza a caerse, porque nada de eso se graba en un entorno neutral. No hay juzgados, no hay peritos, no hay garantías. Se graban en casa del padre, en salas improvisadas, en la antigua peluquería, con preguntas dirigidas, repetidas, corregidas. No es un ¿qué pasó? Es te llevaron al Bar España, ¿verdad? No son entrevistas, son relatos guiados. Y además, muchas de esas cintas llegaron a internet cortadas, fragmentadas, sin contexto, con saltos y montajes que impiden ver una declaración completa. De Taller de Empleo de Chilches, que es presidenta de una asociación. Una jueza también está. ¿Quién? Soledad, Sole creo que se llama. ¿Tú la primera vez que vistes a los malos, o así decirlo? Bueno, supongo que también son el Fabra y compañía, ¿no? Esa gente, ¿no? ¿Dónde fue? Sole es una amiga de María Jesús, creo. ¿Tú te refieres a Sofía? Eso, muy bien. Es que los nombres me se olvidan de la cabeza. ¿Te refieres a...? O sea, que los monitores les dejaban entrar. Creo que ya. ¿Y tú piensas también que, a lo mejor, por preguntar, ¿no? Que los monitores también podrían estar implicados en esto? Puesto que ya ellos no son familiares tuyos. Mi hijo ha llegado a decir que incluso en una masía... Muy bien, ha estado en una masía, sí señor, y ahí hacían, pues, lo que le daba la gana. Escucha, déjate del tema... No, voy abreviando siempre el máximo. Cuando se conocieron y esto, un poco fuera de lugar. Pues en fin. Dicen que era perteneciente a un tal Giuseppe Farina. Sí, ¿no? Años después, cuando las hijas de Reinaldo ya son adultas, ellas mismas lo cuentan en una entrevista para El Español. Nunca fueron abusadas, no existió ninguna red, y muchas de aquellas declaraciones se las dictaba su propio padre. Les decía qué contar, qué nombres decir, qué historia repetir delante de la cámara y qué y a quién dibujar. Usted conoce, le voy a decir algunos nombres de las personas que forman parte de este procedimiento. Carlos Fabra. No. A Francisco Camps. No. ¿Ha estado alguna vez en el que se conoce como Bar España, en el local, y le han hecho algo allí alguna vez? No. El Bar España lo he visto en fotos por Google porque no he estado nunca. ¿Usted cree que su padre se inventó todo esto? Exacto. Mi padre nos decía hacer esas cosas y éramos niñas y le hacíamos caso. ¿Por qué cree que su padre hizo esto? Bueno, hubo estipulaciones sobre si tenía una esquizofrenia paranoide. Su padre denunció que esta persona, Giuseppe Farina, abusaba sexualmente de ustedes. No era cierto. Recuerdo los dibujos. Sí. Algo de lo que dibujaban o su padre les decía que sucedía era cierto. Es decir, lo que durante muchos años se ha difundido como la prueba definitiva era en realidad material inducido. Durante años también se ha repetido que muchas de esas supuestas víctimas procedían de entornos de vulnerabilidad, adicciones y precariedad, y que el contacto con Reinaldo y Toscano se hacía a través de Joaquín Crespo, que actuaba como nexo entre ambos mundos. Y Joaquín Crespo, que era la persona que iba siempre con él presentando denuncias, que conocido, drogadicto, y la última condena, una sentencia de conformidad donde reconoce que efectivamente era por dinero, porque le daban drogas, que por las denuncias que él ponía y... Según se cuenta, esas personas eran incentivadas con dinero, con droga o con la promesa de salir en los medios y aparecer en televisión. Y aquí lo único confirmado es el contexto de fragilidad de muchos de esos testimonios, y que, en un terreno así, un relato puede crecer sin demasiados frenos. Oye, ¿y qué pasó en los tribunales? Lo mismo que con todas las grabaciones. No sostienen ninguna acusación, no abren causas, no provocan imputaciones. Su valor judicial es cero. Y yo en su día, como os he contado, me vi todas las declaraciones de los chavales frente a la cámara. Y acabé con tan mal cuerpo, tan removido, que decidí no volver a verlos jamás. Al menos hasta ahora, porque para hacer este vídeo he vuelto a verlos íntegros, otra vez, de principio a fin.
Y por eso te voy a pedir un favor. Cuando termine este vídeo, si te atreves y te apetece, vuelve tú también a verlos, pero esta vez con la mente abierta, sin dar nada por sentado, y dime si no es, como mínimo, plausible que lo que están contando esos niños y adultos pueda estar guiado palabra por palabra. Ya hemos hablado mucho de Reinaldo y hemos retrocedido al punto cero, pero ¿qué pasa con la otra persona encargada de armar ese relato y de guiar esas entrevistas? ¿Quién era realmente Antonio Toscano? Antonio Toscano aparece en toda esta historia como el experto, el investigador, el que le da a Reinaldo Colás la fachada de credibilidad. Pero la realidad es que Toscano nunca tuvo formación seria ni acreditada como criminólogo, psicólogo, abogado o investigador judicial. Es decir, todos sus títulos, todas sus siglas de experto eran autoatribuciones. Era un charlatán que necesitaba crear un relato atractivo para vender miedo y que además admiraba y deseaba ser como Juan Ignacio Blanco. De hecho, Toscano fue apartado incluso de una ONG llamada La Voz de la Infancia en 2011 por impostor, por no poder acreditar sus titulaciones. ¿Y os acordáis que también salió en la televisión presumiendo de haberse reunido con la agencia de detectives que llevaba el caso de Madeleine McCann para intentar vincularlo con Bernarda Lapetit? Bueno, pues según la propia agencia Método 3, de aquella reunión no salió absolutamente nada solvente, ni pruebas, ni conexiones, ni nada que se pudiera llevar a un juzgado. Y además describieron a Toscano como una persona que necesitaba ayuda médica profesional. ¿Te presentó solo en su despacho? No, Reinaldo Colás solía acompañar a Antonio Toscano, en teoría trabajaban juntos y de hecho Reinaldo lo hacía porque, según explicaba, sus hijas habían sido víctimas de abusos por parte de gente de este mundillo que ellos decían. ¿Y qué impresión le causa a usted esta persona? Una persona que necesita de una ayuda médica profesional. Vamos, que si observas la foto antes de pasarla por el revelado de la conspiración judeo-masónica, lo que se ve no es precisamente un aquelarre, sino a Colás y Toscano construyendo una maquinaria mediática. Un Alcácer 2.0, más grandilocuente, más oscuro y desde luego mucho más terrorífico. De hecho, la elección del Bar España como epicentro de la trama no es de Colás, es de Antonio Toscano. Él es quien recoge todo el enfado de Reinaldo, toda la atmósfera de Macastre, de Alcácer, d'Utrox y lo condensa en un bar de carretera en Benicarlo. Un prostíbulo cutre donde, según el relato, se hacen los rituales satánicos, se subastan a los niños del Baix Maestrat y se entierran cadáveres en el patio. Y sí, es verdad que se encontraron restos óseos en aquel descampado trasero del Bar España, pero aquí se acaba el misterio. El Instituto Nacional de Toxicología concluyó que no podía determinarse con certeza que fueran humanos, debido a su enorme degradación. Todo apuntaba a un origen animal, pero técnicamente siempre quedaba una mínima duda, justo lo que necesita un conspirador hábil para coser tramas. En cualquier caso, no apareció en un solo resto más. No hubo fosas, no hubo cadáveres y por supuesto no hubo rastro de esos 5 menores asesinados. Y aquí entra la pirueta perfecta de la conspiración. Esa mínima duda técnica se da la vuelta como un calcetín y se convierte mágicamente en la supuesta prueba de la existencia de un encubrimiento institucional al más alto nivel. Si no me equivoco, tú tienes formación en cuanto a fotografía, en retoque, edición, etcétera. Tú en todos los documentos que has podido comprobar del Bar España, ¿has detectado alguna anomalía como profesional? Sí. Yo, por ejemplo, me acuerdo de uno, luego accedí al documento original, pero yo me acuerdo de uno en concreto que hablaba de el hallazgo de huesos de niños. Supuestamente era el informe del análisis de unos huesos encontrados en el patio trasero del caso Bar España, donde se decía en ese informe que a mí me dieron que los huesos hallados eran huesos de niños. Pues bueno, en esa parte hay una serie de herramientas que los profesionales en retoque digital, no solo fotografía, retoque digital, podemos usar para comprobar si los píxeles son coincidentes, si los metadatos de información contrastan con el documento original en esa parte, si hay variaciones. O sea, es un poco técnico, pero se puede hacer. Y esa parte estaba manipulada, esa parte estaba cambiada. Pero es que además no hay ninguna causa penal de desaparición de menores vinculadas al Bar España ni al centro del Baix Maestrat. Los supuestos niños asesinados no existen en ningún registro de desaparecidos. No hay denuncias de conocidos o familiares reclamando esos cuerpos. ¿Pero dónde están los niños muertos, Dios mío, de mi vida? ¿Dónde están los 5 niños muertos y asesinados? ¿Quién los ha denunciado? ¿Dónde están? Evidentemente no están porque no existen. Y es que además, durante aquella instrucción que se registró el Bar España, no apareció ni rastro de altares, estudios de grabación, pentagramas, ni nada por el estilo. ¿Ves?
juicios manipulados, las élites. A ver, la instrucción es el proceso que se abre cuando alguna denuncia se admite a trámite y sirve para ver si hay indicios o pruebas sólidas y determinar si se llega o no a juicio oral. Y como os decía antes, denuncias, en principio sí las hubo. Ahora bien, el famoso titular de más de 80 niños abusados nunca fue un dato oficial. No hay ni un solo documento judicial que respalde esa cifra, no aparece en autos, ni en sumarios, ni en sentencias. Es un número que se repite una y otra vez, probablemente porque funciona muy bien para darle una dimensión monstruosa al caso, pero no tiene soporte legal. En la práctica no se conoce el número exacto de familias que llegaron a denunciar. Pero sí es cierto que ahí, en esa década esos finales de la década de los 90, ahí, Rafa y queridos televidentes, supuestamente se abusaron de más de 80 niños. Se habla de cerca de 80 menores abusados en este caso. Y también digo supuesto, esto no es supuesto porque esto fue real y hay denuncias. Otra cosa es que, como va a contar Carlos ahora, esas denuncias se quedaron muchas de ellas en saco roto porque es que encima, además de haber denuncias, es que no hay condenados. De esos 80 menores, si no recuerdo mal, 17 son los que presentan denuncia. O sea, estamos hablando de una cuarta parte o menos de una cuarta parte. Y de esos 17, muchos son hermanos, son parejas de hermanos o son 3 hermanos, etcétera, etcétera. Y cuando llega el momento, cuando tú presentas una denuncia, cuando se va a abrir juicio oral, tienes que ratificarla. Ninguna de esas familias, ninguno de esos menores ratifica la denuncia. Lo único que está perfectamente acreditado es la denuncia de Reinaldo Colás, que fue la única que se llevó hasta el final y que terminó con su condena por denuncia falsa, y la de 3 familiares de otros menores que también fueron condenados en 2002 por denuncias falsas. ¿Y qué pasó con el resto? Pues todas las demás denuncias se retiraron, fueron archivadas o directamente retractadas. Incluso algunas de las personas que aparecían en las grabaciones acabaron desdiciéndose de sus propios testimonios. Además, hay un caso bastante curioso. Javier Félix Macho, uno de los jóvenes cuyo nombre aparece vinculado a una de las denuncias que circularon por internet, fue localizado por equipo de investigación y declaró que él nunca había puesto ninguna denuncia, que en el centro de menores no había tenido ningún problema, más allá de los problemas que puede tener un niño de su edad, y que según sus palabras, alguien había suplantado su identidad y puesto una denuncia a su nombre. Javier, circula por internet una denuncia que habría puesto usted en la comisaría de Benicarló cuando estaba en este centro de menores. ¿Eso quién lo dice? Está firmado por Javier Félix Macho en declaraciones realizadas en la comisaría de Benicarló durante los años 1996 a 2003. No, en ningún momento. ¿Por qué cree que esto circula por internet? Pues no lo sé. ¿Por internet? Esto es que me queda de piedra ya. Porque encima que yo no he tenido ninguna mala experiencia ni he tenido nada de esto, es mentira. Pero bueno, a pesar de eso, ni la denuncia de Javier Félix ni ninguna otra de esas denuncias prosperó. No dio lugar a una causa penal sólida y ninguna llegó a celebrarse jamás en un juicio. Pero, ¿sabéis por qué este rompecabezas acaba encajando tan bien? Porque la conspiración toma elementos que existen, lugares físicos, casos documentados, personajes que, a priori, no tienen nada que ver entre sí y los une con alfileres hasta convertirlos en una sola bestia enorme. Si se ve la secuencia de todo este procedimiento, el señor Reinaldo Colás lo que hace es, de datos que son ciertos, como la denuncia que él puso, y de otras denuncias, incluso condenas por acosos y agresiones sexuales gravísimas que han pasado en Europa, él lo reúne todo y va generando datos, incorporando personas que nada tienen que ver y hemos tenido que ver, y crea una novela. El primero en entrar en esa trituradora fue Bernard Alapetit. Alapetit fue detenido en los años 90 en el marco de una gran ofensiva internacional contra redes de pornografía infantil. En Francia, esa investigación se canalizó a través de la llamada Operación A271, diseñada como complemento de una causa anterior, la desarticulación de una red conocida como Toro Bravo. Ambas operaciones estaban conectadas, pero no eran lo mismo. Toro Bravo se centraba en la producción y distribución del material, y A271, en cambio, iba por los clientes y los intermediarios finales. Los propios documentos judiciales de la época situaban el origen de esa red fuera de España, en países como Colombia,
y describían un circuito claramente internacional. España aparecía únicamente como uno de los lugares donde se localizaron algunas cintas, sin que se acreditara nunca la existencia de una estructura española organizada. Con el paso del tiempo, esa realidad judicial empezó a retorcerse en determinados relatos mediáticos y conspiranoicos hasta acabar sosteniendo, sin una sola prueba, que existían conexiones directas entre A la Petit, España y el Bar España. Desencadenado forzado, construido a base de insinuaciones, asociaciones semánticas y silencios interesados, nace una supuesta conexión que jamás ha sido acreditada en ningún procedimiento judicial. ¿Tiene antecedentes? Sí, muchos antecedentes. De hecho, 5 que no cumplió, solo cumplió uno en el 97, la operación Toro Bravo a 271. Tiene relaciones en España, concretamente en la zona de Castellón, con gente muy reconocida. Luego está Alicia Martínez. ¿Os acordáis de la enfermera que supuestamente curaba las heridas de los niños abusados y que se rebeló contra la red? Pues bien, es cierto que en 1996 aparece muerta una mujer en Vinaròs que es enfermera, dentro de su coche y en el mar. La noticia existe e incluso en la época se especulaba de un posible asesinato. Lo que no existe en ninguna investigación oficial, ni por supuesto en los enlaces que la conspiración adjunta como prueba, es que Alicia fuera ni enfermera de ninguna red, ni cuidadora de menores en ningún centro, ni una testigo que sabía demasiado. Eso solo aparece en el relato oral del Bar España. Ni el atestado, ni el sumario, ni ninguna diligencia judicial hablan jamás de una red de abusos ligada a su muerte. El hecho es real, la interpretación conspirativa es lo que se superpone después. De hecho, se me imputa que yo también participé en el asesinato de una enfermera, que yo no llevé la instrucción, estaba en el juzgado número 1. Creo que cuando yo llego en el año, creo que fue en el año 95, llego a Vinaròs y eso ya estaba en marcha. No lo recuerdo, la verdad es que no, pero no lo llevé yo, no sé nada de ese asunto, absolutamente nada. Parece ser que no se logró saber muy bien lo que había pasado, pero no lo sé. Pero ahí también le he matado yo. También está el asesinato de Miquel Roig, el dueño del videoclub de Peñíscola que tenía una red de distribución de material snuff. Pues aquí vuelve a pasar lo mismo. Hubo un asesinato real, hubo un juicio y hubo una condena de 22 años de prisión para el asesino, que por cierto era su empleado. Pero si lees las noticias de la época, te das cuenta de que solo se habla de un asesinato de un empleado a su jefe en el puerto de Peñíscola, por temas de dinero. El empleado sacó un revólver, asesinó a Miquel y después ató el cadáver y lo arrojó a un pozo en La Jana. Es que no hay ninguna conexión más allá de asesinato y que ocurre cerca de Benicarló. De hecho, no he encontrado siquiera ninguna información de que Miquel Roig tuviera un videoclub. Sin embargo, dentro del relato pasa a ocupar automáticamente el papel del hombre que distribuía y que acabó muriendo por saber demasiado. Y así funciona la maquinaria. Se coge un pederasta real, una mujer muerta real y un ajuste de cuenta real, se meten en una bolsa, se agita y se presenta como si todo encajase perfectamente y formase parte de una única red gigantesca perfectamente coordinada. Cuando empieza el caso Bar España, y él en ese momento solo habla de Giuseppe Farina, de los abusos que esta persona presuntamente tiene contra sus 2 hijas, etcétera, etcétera, él va a un mitin del Partido Popular donde está Carlos Fabra. ¿Por qué implican a Carlos Fabra, al señor Carlos Fabra? Bueno, pues porque era una persona que empezaba todo el proceso contra él. Y va a Fabra diciéndole, es que mira lo que ha pasado, no sé qué, no sé cuántos. Y por lo que sea, Fabra decide que no le hace caso, le parece un chalao, etcétera, etcétera. Y automáticamente Carlos Fabra forma parte del caso Bar España. Esta mentira ha ido generándose y creándose como una bola y va incorporando a gente en la medida, a los profesionales que no le hacen caso. Esto es el ABC del caso Bar España, o sea, es acción-reacción. Yo fui la primera, también la secretaria, luego sé que ha habido fiscales, sé que ha habido médicos. Todo aquel que no le hace caso lo incorporo. Va a denunciarlo a un guardia civil, el guardia civil le dice, oiga, dígame por favor, o deme usted las pruebas de esto, y ese guardia civil es señalado en la localidad de Benicarló como participante en el caso Bar España. Incluso Mónica Oltra acaba siendo engullida por el delirio. Según el relato conspiranoico, después de prometer que investigaría el caso, cosa que jamás hizo, pasa directamente a ocupar, desde hacía décadas, un puesto en el organigrama de la secta satánica. Y una vez dentro, la conspiración sigue creciendo y asegura que ella misma habría estado presente en el supuesto asesinato de un niño gitano a manos de Carlos Fabra en el propio Bar España. Es decir, que según esta teoría, cuando prometió investigar el caso, en realidad ya era una infiltrada al servicio de los satánicos. Según los testimonios, el asesinato del niño gitano ocurrió entre el 95 y el 97.
Y a ver, conviene hacer un pequeño ejercicio de realidad. En 1997, Mónica Oltra tenía unos 27 años y era presidenta de las Juventudes de Esquerra Unida del País Valencià. Tampoco parece, objetivamente, el cargo más poderoso del organigrama institucional como para estar sacrificando niños en la trastienda de un bar junto a Giuseppe Farina, Carlos Fabra, Francisco Camps y la florinata de la élite local. Es como, ¿quién iba a saber, con todos mis respetos a esta señora, que en el año 1997 o 1995 iba a acabar 18 años después siendo vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, cuando en aquel momento posiblemente la vida de Mónica Oltra no tenía nada que ver con la política y, con todos mis respetos, era una don nadie que no le importaba absolutamente a nadie. Pero claro, el destino es caprichoso y años después, con la condena a su exmarido por abusos a una menor y su posterior imputación por presunto encubrimiento, de la que acabaría saliendo, por cierto, el relato conspiranoico encuentra justo lo que necesita para rearmarse retrospectivamente. ¿Veis cómo teníamos razón? Todo encaja, todo parece confirmar algo. Narrativamente es perfecto, judicialmente flojea un poco. Es como lo que contaba en Intereconomía, el centinela del misterio, sobre Giuseppe Farina. Farina es un mafioso condenado por p***astea, encarcelado en Italia, y que Berlusconi se lo quitó en medio como será el pájaro. Y en verdad no solo lo dice él solo repite lo que dice el relato, y esto es rotundamente falso. Giuseppe Farina no fue condenado ni encarcelado jamás por abusos sexuales ni nada remotamente parecido. No existe ninguna sentencia, ningún procedimiento ni ningún documento judicial que lo vincule a este tipo de delitos. Lo que sí que es cierto es que Giuseppe Farina tuvo problemas con la justicia italiana en los años 80. Fue detenido y procesado por delitos económicos, concretamente por fraude fiscal y falseamiento de balance relacionados a su etapa como empresario del fútbol italiano. Es decir, hay un hecho real, pero el delito no es el que el relato necesita, así que se transforma. Y pasa con Carlos Fabra y también con la Fundación Obelén, que gestionava varios centros de menores, i entre ells el del Baix Maestrat. El centre de menors Baix Maestrat, implicat en els suposats fets del Bar Espanya, estava gestionat per la Fundació Obelén, tancada y tacada per desenes de denúncies de tortures y maltractaments als infants. En 2009, el defensor del pueblo alertó públicamente de irregularidades graves en el centro de menores de Vinaròs, gestionado por esta fundación. Se hablaba de falta de control, de carencias en la atención educativa, de un uso inadecuado de medidas disciplinarias y de una supervisión institucional claramente insuficiente. Es decir, hubo problemas reales de nuevo, problemas serios, y están recogidos en informes oficiales. Ahora bien, aquí es donde el relato conspirativo hace su movimiento favorito. Esos informes que hablan de mala gestión y de vulneración de los derechos se transforman mágicamente en pruebas de una red de abusos sexuales organizada. Y repito, que en verdad no está mal tirada. Al final crea un relato convincente, aunque manipulado. Como lo que se ha repetido hasta la saciedad de que el Bar España aparece en el sumario de Alcácer. Y claro, dicho así, suena a prueba definitiva. Pero para empezar, eso que circula por internet como el sumario del caso Alcácer y que todos los medios y foros dan como verídico, no es el sumario real. A ver, no me malinterpretéis, sí que forma parte del sumario, pero es un refrito de recortes sueltos, fotocopias sin orden, pantallazos mal titulados, documentos mezclados de distintas diligencias, ensamblados sin criterio jurídico ni coherencia procesal. El sumario verdadero de Alcácer son miles de folios, con registros, vehículos, domicilios, inspecciones, llamadas, desplazamientos, objetos, testigos. Nunca se ha llegado a filtrar completo. De hecho, según contaban Juan Ignacio Blanco y Fernando García, ellos robaron y fotocopiaron gran parte del sumario, pero también admitieron que nunca lo difundieron íntegro. Y además, aunque hubieran querido hacerlo, tampoco lo tenían completo en su poder. Así que un bar, un restaurante o una dirección aparezca mencionado en algún punto de ese océano de papel, pues tampoco implica absolutamente nada por sí solo. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. La famosa mención que se enseña como prueba, que no aparece como Bar España sino como Restaurante España, no establece ni reuniones, ni abusos, ni rituales, ni contactos con Ricard, ni con Anglés, ni con nadie. Es una referencia administrativa dentro de diligencias de localización, identificación de personas o direcciones, como pueden aparecer cientos de bares más a lo largo de una investigación de ese tamaño. Pero el bulo vuelve a hacer su magia. Coge una mención neutra, sacada de contexto, y de ahí se da el triple salto mortal. Ya no solo es que se mencione el Bar España en el sumario, es que además Ricard y Anglés eran habituales del Bar España y los han visto reunirse con Carlos Fabra e intercambiar maletines. Y esta idea nace dentro del propio ecosistema conspiranoico. Primero se sugiere, luego se repite, luego se maquilla y al final se da por hecha. Pero no, que el Restaurante España aparezca en un papel no conecta el Bar España con Alcácer en absolutamente nada a nivel judicial. Es cierto también,
y luego se puede ver, el caso Alcácer siempre ha sido usado por, digamos, partidos políticos o gente que tiende a lo que es la derecha para atacar a gente de izquierdas, porque los famosos 4 nombres se podrían asociar a lo que era el Partido Socialista en aquel momento, y sin embargo el caso Bar España es un caso que parece construido ex proceso o asociado, en su inmensa mayoría, a políticos de derechas y fomentado por gente quizás que tenga que ver del ámbito político contrario para atacar a esa otra vertiente política de España. Al final son 2 casos que, por desgracia, como todo en este dichoso país, se politizan, y para unos Alcácer es para un bando y para otros el Bar España es para el otro. Y es que, aparte de lo que os he contado al principio, ¿sabéis qué me hizo pensar que el caso Bar España podía ser real? La entrada en escena de Valentí Figueres, porque aquí el relato da un salto de nivel. Valentí Figueres és un reconegut documentalista valencià immers ara en una investigació sobre els fets que suposadament van passar al Bar España a finals dels anys 90 i que haurien afectat uns 80 infants del Centre de Menors Baix Maestrat de Vinaròs. Aquí ya no hablamos de foros, vídeos caseros o personajes del misterio. Aquí aparece alguien con currículum, con prestigio y con carrera en el documental social. Académico de la Academia del Cine, miembro de la Academia Valenciana del Audiovisual, autor de trabajos como El Efecto K, El Montador de Stalin, un tipo que sabe grabar, entrevistar, montar, construir conflicto político y convertirlo en relato. Figueres contó que llegó al caso Bar España casi por accidente. Había escrito un guión de ficción sobre una red de pedastas, una historia inventada, hasta que alguien le habla del Bar España, confía en la veracidad del caso, entra de lleno y decide transformarla en un documental. Empieza a reunirse con Reinaldo Colás, ya muy enfermo por un cáncer de hígado, se mueve con su entorno, con Joaquín Crespo y con los supuestos testigos, graba, entrevista y recopila material. Y según tengo entendido, es quien consigue sacar el bulo del internet marginal y lo lleva al plano institucional, porque a través de Figueres consiguen ponerse en contacto con Mónica Oltra. TV3 le hizo una entrevista en 30 minuts donde se hablaba sin tapujos del caso. Les amenaces als testimonis, tant les derivades de la justícia com les suposadament provinents dels mateixos pederastes, dificulten la investigació del Valentí pel documental que està produint. Els impediments i les amenaces que rep ell mateix podrien fer que el documental s'hagués d'estrenar a l'estranger y amb una nacionalidad diferente de la española. El diario catalán Ara, bastante más prudente, lo entrevistó y tituló la noticia como Bar España, un caso demasiado atroz para ser creíble. El estreno del documental llamado La Manada se anunció para ese mismo año, 2017, pero nunca llegó a estrenarse, ni siquiera se presentó un tráiler. Según contó El Español, lograron hablar con Figueres una sola vez por teléfono. Dijo que no iba a estrenar el documental por miedo, que le habían advertido de que por su bien y el de su familia no sacara nada a la luz. Dejó caer que estaba siendo amenazado. Después de esa llamada, desapareció. No volvió a responder a llamadas ni a mensajes. Y por supuesto, nunca llegó a denunciar formalmente ninguna amenaza. Pero aquí, con lo de Valentí, es que aparece otra teoría. Una de esas en las que incluso tengo que admitir que, en su momento, y no puedo negar que a día de hoy tampoco, hasta me pareció plausible. Punto para los conspiranoicos. Recordemos que el supuesto documental de Figueres, el que nunca llegó a estrenarse, se iba a llamar La Manada. Pues bien, esta teoría sostiene que el caso de Pamplona se le pone deliberadamente ese mismo nombre para enterrar digitalmente el documental, hacer que cualquier búsqueda quede sepultada bajo miles de noticias, titulares y resultados nuevos. Que cuando tú busques La Manada documental solo te aparezcan noticias de Pamplona. Es que ya no hace falta que lo censuren con jueces ni con policías, lo censuran directamente los algoritmos. A mí como teoría me parece brillante, la verdad. Aunque para brillante, una de las denuncias que Joaquín Crespo, mano derecha de Colás y Toscano, y el que como os he dicho le conseguía el contacto con las supuestas familias, interpuso en la fiscalía. En esa denuncia aseguraba que un misterioso personaje llamado Paco Camps, muy amigo de Carlos Fabra, ¿quién será?, solía visitar el Bar España de incógnito y que un día directamente apareció disfrazado de Spiderman. Sí, como lo oyes. Y por cerrar el círculo, el 2 de marzo de 2025 falleció Valentí Figueres, a los 62 años de edad. Su muerte congela definitivamente el documental, si es que alguna vez tuvo realmente visos de ver la luz. Hay gente que asegura que el documental salió, que ellos lo han visto, que lo echaron un día por TV3, pero no, nunca salió. Con su desaparición no hay una versión final, no hay réplica
y tampoco hay cierre. Y esta muerte dentro del relato conspirativo, pues claro, otro más silenciado por las élites, otro punto más para ellos. Aunque para mí, la realidad de por qué no se emitió nunca el documental parece bastante más simple y bastante menos épica. Todo apunta a que, cuando el bulo empezó a tener consecuencias judiciales reales, Figueres optó por salirse discretamente del proyecto. Y es que, en 2018, más de 20 años después de aquella primera denuncia, la mentira se encuentra con un muro judicial. Llega el primer golpe serio contra los difusores del bulo. Un juzgado de Castellón condena por la vía civil a Pilar Baselga, autodefinida como historiadora de la verdad, y Juan Lancamp, autodefinido como periodista investigador de pederastas satánicos, por vulnerar el derecho al honor de la jueza Sofía Díaz, a la que habían señalado públicamente con nombres y apellidos, como miembro de la supuesta trama de pederastia del Bar España. Le está diciendo que todo el sistema judicial que usted amaña con los compañeros jueces, magistrados, con fiscales, todo el sistema, usted de alguna forma es la generadora de una especie de engrase en el sistema judicial español. Sí, y además en el español. Sí, efectivamente es así. O sea, yo tengo un poder que, vamos, no lo tiene ni el presidente. O sea, soy capaz de archivar absolutamente todo lo que ha pasado en esta provincia. No sé, de uno de ellos llega a decir que soy una juez trepa, que fíjate dónde he llegado. Y claro, yo miro y digo, bueno, estoy en Castellón. Dice, es que me he ido a la Audiencia Nacional o el Supremo, fui una juez del Supremo. Es que estoy en un juzgado de provincias, pero dice, tiene esa capacidad, dice, ha llegado tan alto y maneja todo. Y manejo a mis compañeros fiscales, a mis compañeros jueces. Vamos a ver. La sentencia les obligó a indemnizarla con 24.000 euros más costas y a retirar todos los contenidos relacionados. Pero en este caso, en el Bar España, hay unos hechos bastante interesantes. Esa línea que conecta a otros casos de personas desaparecidas. También desaparecidos. Es un escándalo a nivel nacional y también a nivel internacional. A todo esto, Juan Lancamp desapareció y fue juzgado en rebeldía. A día de hoy sigue en paradero desconocido y no ha pagado ninguna indemnización. Pilar Baselga, por su parte, sí cumplió con el pago. España está en manos de satanistas, en manos de personas que hacen rituales de sangre al demonio. La dana, o como se llame, gota fría de diseño o no, es un ritual satánico ofreciendo todas esas almas al demonio. Un año después, en 2019, el caso ya no solo afecta a una jueza. Una veintena de perjudicados, entre ellos Carlos Fabra, Francisco Camps, Mónica Oltra o Gabriela Bravo, presentan denuncias por la difusión continuada del bulo. Arranca entonces una investigación penal en el Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón. En 2021, la jueza da un paso más y procesa a 8 de los investigados por su papel en la propagación de la mentira durante años, aunque según las fuentes, la cifra oscila entre 8, 9 y hasta 11 personas. Se les atribuyen delitos contra la integridad moral, el honor y la administración de justicia. El auto señala que difundieron acusaciones gravísimas sin contrastar nada, ocultaron retractaciones, ignoraron condenas por denuncias falsas y sostuvieron durante décadas una red de que nunca existió. Se le ha implicado a usted como posible autor de esos delitos, acciones e incluso asesinatos desmentidas por los niños que han dicho que todo era mentira. Pues duele profundamente ver el nombre de una persona, por mí, por mis hijos, envuelto en cosas tan absurdas y tan fuera de lo que pueda ser el sentido común y el normal funcionamiento de la gente con un mínimo equilibrio y de principios. En ese auto de 2021 vuelven a aparecer María Pilar Baselga y Juan Lancamp junto a otros nombres como Gabriel Hernández Serrano, creador de la plataforma Las Cloacas del Sistema, José Eduardo Sánchez, más conocido como José L. Sánchez, director de la Tribuna de Cartagena y la Tribuna de España, Carlos García Viejo, que se define como apasionado del misterio, Ramón Valero, administrador del blog Un Técnico Preocupado, y los ya mencionados Valentí Figueres y Joaquín Crespo. José L. Sánchez, al igual que Valentí Figueres, fallecieron antes de que se celebrase ningún juicio. Para el resto, la jueza instructora pedía una multa de 2,4 millones de euros como pago por su responsabilidad civil en el caso. Y os diré una cosa, al empezar el guión de este vídeo y leer que los difusores del bulo iban a ir a juicio, empaticé un poco con ellos.
Quiero decir, empatizaba con su situación. Gente denunciada por calumnias, por luchar por algo en lo que cree, por defender unos ideales. Porque, pensándolo y siendo sincero, me podría haber pasado exactamente lo mismo. Yo también creí esta historia a ciegas. Yo también la defendí sin cuestionar demasiado. Yo también compartí vídeos por email convencido de que estaba del lado correcto. Y yo también podría haberme abierto un canal para denunciar este caso. Y hay algo en todo esto que realmente me incomoda. Y creo que tampoco ayuda demasiado a la versión oficial de que todo esto es un bulo. Y os hablo del tratamiento que hacen muchos medios de sus protagonistas. Por ejemplo, a Reinaldo Colás se le suele presentar como el peluquero alcohólico, a Valentí Figueres como un cineasta de medio pelo, y a los difusores del bulo se les encuadra en bloques como la órbita negacionista y antivacunas. ¿Por qué hace falta cargar la mano con adjetivos peyorativos? ¿Qué aporta eso exactamente a la verdad de los hechos? Pero, al mismo tiempo, y aquí viene la contradicción, después de todo lo que he visto esta semana sobre esta gente, lo entiendo, al menos un poco. Además de los años que llevo escuchando, leyendo y investigando este tema, solo en la última semana habré escuchado más de 30 horas de podcast de un técnico preocupado, de las cloacas del sistema, de José L. Sánchez, y cuando empiezas a escuchar con calma, entre muchas magufadas, empiezas a escuchar cada burrada, afirmación gravísima, lanzada sin ninguna prueba, sin ningún presuntamente, aunque a estas alturas importa poco, mezclando casos, territorios, nombres y teorías, como si todo formara parte de una única gran conspiración. Un ejemplo, estaba escuchando una charla de un técnico preocupado con una tal Nuria Carque. En cuestión de minutos saltan del Bar España a Marinador, y lo que dicen es esto. Pero es que tengo un montón de compañeras que han pasado por ahí, ¿sabes?, en hostelería, que no quieren volver, y eso que tienen que ir a Caritas a pedir alimentos, pero no quieren trabajar en Marinador, ¿sabes? Y bueno, una amiga que... ¿Tú sabes la cantidad de estatuas que hay satánicas rodeando Marinador? ¿Tienes una idea de eso? Pues no sé por qué me da tanto asco eso. ¿No te has parado nunca a analizarlas un poco fríamente? Bueno, no, pues, está rodeado es que como por... nunca me ha gustado, no sé por qué, siempre he sentido algo que no me gustaba, es que yo lo veo todo destruido. A mí tampoco y yo me cuando gusta. visualizo una cosa toda destruida, toda abandonada, ¿se cumple? ¿Sabes? Sí. Y este, el técnico preocupado, es uno de los que cuando lo denunciaron abrió un crowdfunding pidiendo ayuda para pagar los gastos de abogados. Hola amigos, soy Ramón Valero, más conocido en redes sociales como un técnico preocupado. Me encuentro en una situación de indefensión jurídica, cuestión por la que acudo a vosotros para que como pueblo me apoyéis en mi lucha. Soy un bloguero que en su día, allá por el año 2014, escribí unos artículos haciéndome eco de publicaciones anteriores de prestigio sobre un asunto de pederastia en centros de menores de Castellón. Alude a que él siempre se ha hecho eco de noticias de medios de prestigio. Escribí unos artículos haciéndome eco de publicaciones anteriores de prestigio. Me gustaría saber en qué medio pone lo de Marinador. Cuando empiezas a rascar de verdad, cuando empiezas a ver quiénes eran los que seguían propagando esta historia durante años, algo empieza a chirriar. Uno, no sé, espera que detrás de una investigación así haya periodistas, o fiscales, o abogados, o gente que contraste, que documente y que se juegue el pellejo con pruebas. Pero lo que aparece casi siempre es otra cosa. Todos los principales difusores del caso responden a un mismo perfil: conspiranoicos profesionales, terraplanistas, gente que ve tramas ocultas en absolutamente todo, personas que llevan años saltando de bulo en bulo sin filtros. José L. Sánchez, por ejemplo, fue condenado a 3 años de cárcel por publicar las fotos y los datos personales de la víctima de la manada, y era de los que defendía sin pestañear que Camps iba disfrazado al Bar España, aunque en su versión iba de Superman. Sin embargo, en el caso del caso Bar España, no hablo de presuntos. Y hoy estoy acusando a Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, de disfrazarse de Superman, perdón. Y presento el testimonio de una víctima, un testimonio que no es nuevo, que ya estaba por las redes sociales, pero no es lo mismo que lo publique un blog, que se abre y se cierra, que haga un medio de comunicación. El responsable de la cuenta de las cloacas del sistema apareció en equipo de investigación. Y no sé, no quiero hacer sangre. Juzgad vosotros. Esto es casa de mis padres, yo vivo aquí temporalmente. ¿A qué se dedica usted, Gabriel? Yo ahora mismo estoy estudiando comunicación audiovisual y estoy trabajando de camarero en una cafetería de aquí del pueblo. ¿Y qué edad tiene usted? Yo tengo 32 años. Le voy a enseñar un vídeo. Son las hijas de Reinaldo en sede judicial. Mi padre nos decía hacer esas cosas y éramos niñas y le hacíamos caso.
nos hacía hacer dibujos y nos hacía decir cosas. ¿Qué sentido tiene que usted siga difundiendo este bulo cuando los propios protagonistas lo han desmentido? Lo que preguntaría es por qué toda esta campaña que en teoría desmiente todo esto se empieza a hacer cuando Reinaldo ha fallecido. Porque Reinaldo ahora no se puede defender. Las primeras declaraciones de las hijas de Reinaldo se produjeron cuando todavía estaba vivo, en el año 2001. Bueno, yo eso no lo sé, pero digamos que no solo ellas son víctimas, también hay muchas más víctimas. Actualmente hemos hablado con la mayoría de los niños que salen en esos vídeos que usted comparte en las cloacas del sistema y han desmentido que estos vídeos fueran ciertos. Bueno, pues no sé, yo me baso en documentos judiciales. A mí que ahora las víctimas vengan... Esto es una declaración judicial. Sí, sí, ya lo sé, pero ya te digo, yo sigo creyendo que fueron víctimas reales y si yo lo creo, yo lo seguiré difundiendo. ¿Qué puede hacer que usted deje de difundir este bulo? La verdad es que nada, porque yo sé que es verdad. Vosotros habéis hablado con las víctimas que lo sufrieron y ahora se están diciendo que lo desmienten todo y piden perdón y ni aún así yo a ellos no me los creo, a las víctimas. También la persona que se hace llamar tras las cloacas del sistema es todos los días, y cuando digo todos los días no es una manera de hablar, es todos los días el mismo vídeo de otra manera, lo cuelga en la red, vuelta otra vez, háganlo circular y la gente lo hace circular. Pilar Baselga fue quien difundió que la mujer de Pedro Sánchez era transexual. Nuestra querida primera dama, que llaman, bueno, la segunda dama, pues la primera es la reina, que me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño, también tengo que decirlo. Esta esposa del presidente, o esposo, viene de una familia de tradición de saunas gays. Esto hay que decirlo. Carlos García Viejo en esta entrevista nos explicaba por qué nos fumigan los aviones. Sí, bueno, Chem es la traducción, significa pues químico, y trail, la traducción significa senda. Y claro, yo puedo entender que haya gente que siga creyendo que el caso Bar España es real, que es nuestro Pizzagate patrio, y lo entiendo porque yo también he estado en ese lado. Pero es que te pones a pensar y, ¿de verdad el mayor encubrimiento de la historia de España, el complot más gigantesco jamás visto, el secreto mejor guardado de las élites, lo va a destapar gente así? ¿Un Saselandia de la vida? ¡No! ¡Los conspiranoicos! ¡Viva Vox! ¡Vamos! ¡Y me doy el lujazo! Canales marginales, perfiles sin credibilidad, discursos cada vez más desquiciados, una retórica que se parece más a una secta que a una investigación. Escuchad este extracto del crack de las cloacas del sistema y me decís. Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de las cloacas del sistema. Os vamos a hablar de dos jueces, la corrupta y jueza Sofía y el ex juez también conocido como Ramón Giovanni Puig, uno de los más sádicos de esta drama. La corrupta y jueza Sofía, a la cual le gustaba ponerse cocaína en los pechos y hacer que los menores que eran llevados engañados a los pisos superiores del Bar España de Benicarló y la Masía Mas del Coll se los chuparan. Era muy amiga del ex juez, torturador y asesino de menores. Y es aquí donde mi empatía, la que os decía al principio, se rompe, donde recapacito y pienso. Sí, a ver, yo podría haberme abierto un canal y denunciar el caso. Pero es que ni por asomo se me habría pasado por la cabeza decir semejantes burradas. ¿Qué responsabilidad crees que tienes cuando tocas casos que o que no están resueltos o que están rozando la conspiración, etcétera? A ver, es que acusar a alguien sin pruebas, quiero decir, tú puedes tener todas las hipótesis que quieras, tú puedes tener todas las dudas que te dé la gana, pero tú no puedes acusar a una persona sin pruebas. ¿Por qué? Porque si no es cierto le puedes arruinar la vida. Sobre todo la gente que no tenemos esa formación, que somos neófitos, pero que nos apasiona esto, creo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de informar de casos que tienen una parte de conspiración y no están resueltos. O sea, tú no puedes acusar a una persona de un delito tan grave como es el caso Bar España, en el que hablamos de pedofilia, hablamos de tráfico de menores, y
no tener la suficiente solidez esa acusación como para que sea cierta. Y tenemos que hacerlo siempre de la forma más objetiva posible y sobre todo intentando dar toda la información. Y además tú no eres nadie tampoco para acusar. Tú si quieres acusar te vas a un juzgado, pones una denuncia y ya la jueza de instrucción y la policía, la Guardia Civil, se encargará de investigar y poner las pruebas sobre la mesa. La conspiración o lo que se denuncia es esto, con sus pros y sus contras, y lo que la desarmaría es esto, con sus pros y sus contras, pero no obviar información. Si muchas veces se ha ido a juicio con gente que se tenía pruebas de que eran culpables y han salido absueltos, imagínate tú que no eres investigador, que no eres policía, que no tienes los medios para poder investigar un crimen y le otorgas a alguien la autoría de ese crimen. Pues poco más que le puedes arruinar la vida a una persona. Y hoy en día, con internet y con lo que se viraliza todo y las redes sociales, el daño puede ser incalculable. Vuelvo a insistir, piensen los que están en esta sala por un segundo lo que supone 22 años viendo tu nombre arrastrado, pero no por cualquier cosa. No. Asesinato, la prevaricadora, drogadicta, traficante de drogas, incluso traficante de armas. Vamos, lo mejor del Código Penal para mí. Y dirán, esto es una barbaridad y dice, nadie se lo cree. Es que la gente se lo cree. De la sentencia del juicio que os he contado, por cierto, no se sabe nada a nivel público, no se ha difundido oficialmente, ni siquiera si está cerrado el caso. Pero según hemos podido ver en las propias redes de algunos de los difusores, ya no quieren ni oír ni hablar del caso España. Que esa es otra cosa que también me jode. O sea, van de adálides de la verdad, de nos importan los niños, de no temo por mi vida, de la verdad nos hará libres, de vamos a derrocar a las élites. Pero cuando aparece una denuncia económica, de repente todo es relativo. Pues si eso, los niños no están tan mal, ¿no? La verdad ya no era tan urgente. Por lo que has comentado, esos graves problemas que tienes, la persecución que tienes, ¿te arrepientes de haberte metido en este berenjenal, hablando coloquialmente? Hombre, realmente, pues sí me arrepiento. Me arrepiento porque, bueno, ha estado a punto de significar una ruptura, ¿no?, en mi vida. De que mi familia en sí me repudiase, ¿no? Y ahí es cuando entiendes que, para muchos, esto nunca fue una lucha por la verdad. Fue otra cosa. Una identidad, un personaje, un relato, hasta que el relato empieza a pasarte factura. Aunque, en honor a la verdad, hay que decir que la cuenta de Twitter y YouTube de las cloacas del sistema continúan activas a día de hoy. De hecho, estoy editando el vídeo y este colgado me acaba de escribir. Y bueno, ya veréis más adelante, que lo explicaremos más detalladamente, como cuando pues la justicia se puso nerviosa, tuvieron ya que empezar a contactar con los medios de comunicación y bueno, a inventarse la historia esto de que era todo un bulo. También hay otra cosa que me llama la atención. He escuchado entrevistas a Reinaldo Colás y esperaba encontrarme a un padre hablando de sus hijas, de su miedo, de su protección, de su dolor, pero muchas veces no va por ahí. Si lo escuchas con calma, te das cuenta de que en el centro del relato casi nunca están sus hijas, está él. Y lo que sí es que me encontré con una serie de circunstancias que no era de mi profesión, o sea, ni mucho menos, ya sabes, no tenemos que estar ahí como detectives o como espías o como tal y todo ese mundo. Yo lo desconocía totalmente hasta que me tuve que sumergir, digamos, en ese mundo y digo, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. ¿La vida te da esto? Pues a seguir. Ahora, como pares, la has jodido. El que se entera, y el que no se entera, y el que se quiere enterar, pues que la versión de unos o de otros, porque ten en cuenta que a mí me han atacado, en fin, lo peor, vamos a ver, lo más fácil que tienen es la lengua. Entonces montan unos tinglaos para desacreditarme, o sea, vale, pero claro, con todo lo que está saliendo, pues en internet más o menos que se lo van pasando, pues ya ves tú quién tiene la razón. Reinaldo habla sobre todo de cómo lo han querido silenciar, de cómo le han machacado el nombre, de cómo lo han tratado de loco, de mentiroso, de cómo le han destruido la vida. Y ojo, a ver, que te quiten a tus hijas, que te señalen y que te derrumben, eso puede destrozar a cualquiera, no lo digo a la ligera, pero narrativamente es revelador. La historia deja de ser mis hijas necesitan protección y pasa a ser yo soy el protagonista de una conspiración. Y cuando una causa se convierte en identidad, el objetivo ya no es aclarar nada, es sostener el personaje, y un personaje así necesita enemigos, necesita épica y necesita que el relato nunca se acabe. Pero ¿sabéis por qué no es solo que piense que es falso, sino que tengo la certeza de que lo es? Por esto. Yo he vivido un caso muy concreto que en las redes sociales ha tenido mucha trascendencia y mucha importancia, como es el denominado caso del Bar España. Ay, sí, menos días llevas con eso. Yo en el año 1998 investigué, 1998,
en el que no hay absolutamente nada de nada y que determinadas personas, por conseguir esos 10 minutos de gloria en las redes sociales, ¿sabes?, se han dedicado a magnificar, pero además utilizando nombres y apellidos de personas a las cuales les han traído unas repercusiones sobre sus vidas y sobre sus familias y sobre sus trabajos que son inimaginables. Si esta persona, que fue el instigador y el principal creador del relato de la supuesta red pederasta en la Comunidad Valenciana, que se pasó meses sentado en platós de cualquier televisión contando con pelos y señales cualquier cosa que pudiera relacionarse con Alcácer, la única persona a la que el Estado llegó a secuestrarle un libro, no se subió jamás a este barco, yo es que no tengo nada más que añadir. Es curioso porque les podría, digamos, reforzar su teoría de que había poderosos, que había gente de alta alcurnia, etcétera, etcétera, haciendo esas tropelías con menores. Y sin embargo lo descartaron, por el motivo que fuere. A mí Fernando García me lo contó, ¿no? Ellos, cuando estaban investigando el caso Alcácer, y en esa recopilación de información hay ciertos casos, Cristina Llorca, el caso Macastre, muy conocido también, que ellos sí meten o pueden llegar a meter dentro de esos crímenes que tienen algo que ver con el caso Alcácer. Sin embargo, cuando Colás y Toscano se acercan a ellos en el finales del 96, comienzos del 97, el primer trimestre previo al juicio del caso Alcácer, que es en mayo, a mí Fernando me lo contaba, nosotros les pedimos una serie de información, le pedimos una serie de informes, una serie de documentación que ellos decían tener y nunca llegó nada. Pero entonces, ¿en qué punto está el caso hoy en día? Pues en 2022, el caso llega a la Eurocámara a través de una petición presentada por un técnico preocupado. La comisión la admite a trámite a nivel administrativo, sin abrir ninguna investigación, pero el respaldo político del PP, con Dolors Montserrat al frente, le da recorrido dentro de la comisión. En redes esto se vende como si Europa estuviera reabriendo el caso. La realidad es que no se investigó nada, no se reabrió nada, y todo terminó, una vez más, en absolutamente nada. Y entonces, ¿qué queda hoy en día del caso Bar España? Pues en verdad un ecosistema entero de canales, podcasts, webs, foros y los de Twitter que continúan hablando del caso Bar España. Hablan de élites satánicas y de conspiraciones infinitas. Y lo cierto es que da visitas, da comunidad y da sentido de pertenencia. Por eso, para mí, el caso Bar España no es nuestro Pizzagate patrio, en el sentido épico que algunos querrían darle. Aunque mirado desde otro punto, sí que es un poco. Porque también se demostró que aquello del Pizzagate era una buena fumada. Para mí el caso Bar España es un aviso, un recordatorio incómodo de lo fácil que es mezclar dolor real, casos reales de abusos, nombres reales y miedos muy reales, y cocinarlos hasta fabricar un monstruo que no existe. Porque sí, en España ha habido redes de abusadores reales, ha habido menores desprotegidos, instituciones que han mirado hacia otro lado y sentencias que han llegado tarde. Eso está ahí, y es precisamente por eso por lo que un bulo como el Bar España es tan dañino, porque parasita ese dolor y lo usa de combustible para un relato que no se sostiene en ningún juzgado. Y ahora seguro que me llegan cientos de comentarios de por qué no he hablado de Antonio Peraire, o del que grababa las cintas en el caso Bar España, o de Carlo Bofante, de que si estoy comprado por las élites, de que si me han visto desayunando fetos de bebé por Peñíscola, o que mi padre es un empresario de Benicarlo que fundó la trama. Lo cierto es que el relato de la conspiración es tan grande y flexible como tú quieras. Piensa lo que te apetezca. Igual que con Colás, aquí también hay dos caminos. El primero es que mi canal y mi trabajo son como aquellas expertas judiciales que no vieron nada sospechoso en sus hijas. El otro camino es pensar que las élites me han estado financiando en secreto para que yo me construya una credibilidad mínima y así poder hacer el blanqueo definitivo del caso que, según esta teoría, destaparía las auténticas cloacas del sistema. Ahí tú elige como quieras, pero si este vídeo sirve para algo, me gustaría que fuera para que la próxima vez que os encontréis un hilo, un vídeo o un podcast que os hable de niños torturados en sótanos, de élites satánicas y de bares de carretera donde todo el mundo es cómplice, al menos dudéis. Solo eso. Dudéis. No sé si habéis visto la película El Bosque de Shyamalan. En la película, una élite fabrica una criatura monstruosa para controlar a su comunidad a través del miedo. Una élite que, en realidad, solo gobierna un mundo diminuto, un escondite. No sé si viene mucho al caso, pero me parece una metáfora perfecta para quienes quedan atrapados en conspiraciones tipo Bar España. Hace falta valor para quitarle el disfraz al monstruo y mirar más allá. Porque fuera de esas cloacas hay un mundo enorme, mucho más real que cualquier relato que quiere mantenerte encerrado. ¿Tú sabes la cantidad de
de estatuas que hay satánicas rodeando Marinador. Quiero agradecer de todo corazón a Triunarts y al Rincón del Disidente por sumarse a este vídeo. Para mí son dos canales referencias en el True Crime español, así que si os interesa el tema, id a verlos porque son una garantía. Y sin nada más me despido. Muchas... Y muchísimas gracias a LOL Vix, Marc Mateu, Estebeli, Lluís Q, Damián Martínez, Dante Alegre, Caragolaire, Alberto, Rafa Gómez, Cerdonio95, Zomas, Arane, Rugni006, Pablo Maque, Paco Cholbi, Dali Spain, Oyster is My London Reviews, Juan Omeba, Xusco López, Íñigo Zenozuarte, Pablo Gil, Pai May e Ignacio Moreno. ¡Felices fiestas, os quiero!